Bienvenidos nuevamente a Entre Cielo y Tierra Podcast. Estamos aquí una vez más en tu podcast favorito, a donde vas a aprender más sobre la palabra de Dios. En este día tenemos a una invitada muy especial, así que les invito a todos ustedes a que se unan con nosotros en este tiempo y que también compartan la transmisión con más personas para que también esta palabra del día de hoy puedan llegar a más. No tenemos a José Miguel hoy, pero sí tenemos a alguien muy especial que va a estar aquí compartiendo un poco de su testimonio y yo sé que va a ser de mucha bendición. Tenemos aquí a la pastora Laura Encarnación. Hi. Hi. There's not like a yay in the background. Aplauda, amado. Laura Encarnación es mi pastora en la iglesia, el Ministerio Cristiano Transformando Vidas. Y es una persona que respeto mucho, admiro mucho, quiero mucho y es un placer tenerte aquí con nosotros. Gracias, gracias. Es también un placer estar aquí en este podcast por primera vez y estamos en la expectativa de lo que va a pasar en este Amén, podcast. amén, amén. Hoy vamos a estar, porque muchas personas, por ejemplo, para las personas que ya se congregan en la iglesia, puede ser que ya la conozcan un poco de su historia, de su familia, pero también hay muchas personas que han llegado nueva a la iglesia, que tal vez no saben mucho, o para todos ustedes que están aquí en las redes sociales, no te conocen. Entonces vamos a empezar hoy solamente como aprendiendo un poquito quién es Laura Encarnación, cómo fue tu crianza, cómo te criaste, si ya estaba en el cristianismo o tu familia era cristiana, si nos puedes contar un poco. Bueno, esa pregunta, ¿quién es Laura Encarnación? Es bien profunda, Sí, ¿verdad? claro. Porque aún en esta altura del juego estamos aprendiendo quién es Laura Encarnación, pero sí, todo tiene su base. Yo, en realidad, desde que tengo uso de razón, mi mamá siempre ha sido cristiana. Entonces, siempre asistí a una iglesia cristiana. Um, y mi papá no, pero mi mamá sí. Entonces, ella siempre y como instaló esos valores cristianos en mi vida desde muy pequeña. Adoraba y hacíamos dramas de niña y me crié así, aprendiendo de la palabra de Dios. Um, so así fue como mi niñez. Ok, ¿y Ujú. cómo eso, mientras estabas creciendo, cómo eso influyó en tu adolescencia? ¿Was it hard? ¿Fue difícil? ¿O fue como más, no fácil, porque sabemos que como joven, adolescente, hay muchos desafíos, muchas cosas, ¿verdad? En la escuela, pero ¿cómo eso influyó que ya tú tenías como esa base de tu familia cristiana? Creo que fue más difícil porque aunque me crié como mi mamá me crió en el Evangelio, en ese tiempo había una presión, ¿verdad? Cultural, aún en el cristianismo. Entonces, sí me sentí como un poco presionada, que tenía que ser como a la perfección, ¿verdad? Wow. Pero sí me ayudó en los valores en mi adolescencia, en que yo quería, vivir para Dios, amar a Dios, conocer a Dios, ¿verdad? Obviamente se conoce un poco diferente ahora, cosas han cambiado en sí, pero sí sentí una presión de querer ser como una buena persona, ¿verdad? Ok. Y no cometer errores. Y creo que como adolescente cometí muchos errores, entonces me llevé como esa carga, como ese juicio encima, Mm. que en realidad creo que Dios no era así como yo pensaba en mi adolescencia. Entonces sufrí mucho eso en mi adolescencia porque um, aunque hay valores muy importantes que todavía cargo con ellas, también hubo cosas que me marcaron que necesariamente no eran así. Ok. Pero, ¿cómo fue como con tus amistades? ¿Tú sentías también presión o
tú tenías amistades ya también cristianas o no cristianas. ¿Cómo era eso? Bueno, gracias a Dios, en ese tiempo había un grupo, yo digo, vamos a decir 12, 13, 14 años, 15 años. Había un grupo bien grande de jóvenes en mi iglesia en ese tiempo. Y había un avivamiento sobrenatural. Wow. Yo pude experimentar cosas que creo que no siempre se experimenta tan joven, ¿verdad? En la presencia de Dios y una intimidad con el Señor que Él me permitió. Um, Él me permitió viajar con ese mismo grupo de jóvenes a un viaje misionero a los 14 años Oh, y los nice. 15 años. Fui a los 14 y a los 15. Y con ese mismo grupo hicimos muchas cosas. Entonces, en la escuela no tenía un ambiente de amistad. Siempre he sido muy reservada, Mm, de pocos amistades. Um, pero en la iglesia siempre había un grupo grande. Entonces, okay. eso ayudó. Incluso que todavía tengo amistades de ese tiempo. No todas son cristianas ahora mismo, pero algunas sí. Incluso una es mi cuñada. Entonces, Oh, una de ellas se casó con mi hermano menor. oh, that's Entonces, nice. hay un buen grupo. Desafortunadamente, todavía estoy esperando por muchas, Sí. pero algunas están en el camino. Amén. That's Ujú. good. Qué bueno. Pero esas personas, como tú tenías tus amistades fuera de la escuela, pero no hubo como peer pressure. I know what you mean. Yeah, Yeah, no sé ah, cómo se dice peer pressure en español, pero como esa presión de hacer cosas incorrectas y tú que ya estabas en los caminos y entonces las amistades que no son cristianas en la escuela, eso muchos adolescentes they experience that en ujú. estos tiempos. Did you go through that? Un poco. Como le dije, siempre he sido un poco reservada y no con muchas amistades. Que siempre escogí estratégicamente personas con quien rodearme por eso mismo. Mm, Creo que porque mi madre me instaló esos valores, no con mucha gente uno puede andar. Siempre decía, mira con quién andas, te diré quién eres, yeah. ¿verdad? Entonces mi grupo era bien pequeño, pero sí era la cristiana, que siempre tenía falda, ¿verdad? Que muchas preguntas, ¿y tú no tienes frío? Um, y, y, um, pero gracias a Dios, eso no fue algo como que me guió o que no fui fácilmente presionada por necesariamente esos peers de la escuela. Mm, Yo tuve mis contronazos, como quien dice, aún en la misma iglesia, porque la gente tiene un concepto de que quizás en el mundo, con amistades del mundo, esas cosas pasan, pero en realidad, ser joven, esas cosas pasan donde quiera que uno esté. mm, Entonces, teníamos, ¿verdad? No soy joven, ya esas mismas tentaciones aún en la iglesia, ¿verdad? Esas mismas presiones aún en la misma iglesia, porque aunque estábamos en la iglesia, like we weren't exempt to be exposed to things. You know, yo tenía un grupo de amistades que ya estaban probando otras cosas y mm, estábamos en la iglesia. sí. So, creo que puede pasar en cualquier Las tentaciones lugar. siempre van a llegar dentro o fuera de la iglesia. Exacto. Ujú. Y tú siempre dices que mencionaste varias veces que lo que te ayudó fue los valores que te enseñó tu madre. So, ¿qué fue lo que más tú puedes decir que fortaleció como tu fe en Dios? De decir, this is what I truly want. Honestamente, fue un encuentro personal con Dios, ¿verdad? Porque a uno le pueden decir, le pueden darle educación, pero eh, en el grupo que estábamos, mi hermano mayor, que Dios bendiga su vida, Amén. porque él fue como un padre espiritual para mí. Y lo tengo muy cerca de mi corazón. Él
él siempre ha estado ahí en el ámbito espiritual. No que mi mamá, no, claro, que mi mamá, pero that father figure in the spiritual sense, ¿verdad? Okay. Porque mi papá, tremendo, pero no le sirve al Señor, entonces no me pudo dar esa parte que estoy hablando. Entonces, con ese grupo, me recuerdo, mi hermano era parte de como del liderazgo y había una búsqueda intensa. Después de la escuela nos reuníamos a orar en el altar que él construyó en su casa y él siempre invitaba a los jóvenes, vamos a orar aquí, vamos a orar aquí. Wow. Entonces, como era una disciplina, era una costumbre, entonces it was like, I want more, like I want to know more. Like yo veo todos experimentando algo que yo quiero experimentar. So, no era hasta que yo no tuve como un encuentro yo personal con el Señor que yo dije, no, this is it. Como que me enamoré de eso. Y en parte fue en la misma temporada de los viajes misioneros. Me recuerdo que yo llegaba a la casa porque era algo que it was a must. Like, yo tengo que llegar a mi casa y orar. Wow. Like, ese era, so yo llegaba a mi casa como eso de las 3 de la tarde y me encerraba. I put the music on. Perdón, saben que soy bilingüe. So sale el inglés naturalmente. I used to put my music on a todo lo que da y ahí me perdía en la presencia del Señor. Y lloré y lloré. Y así era como mi intimidad y mi encuentro con el Señor. Y me recuerdo específicamente que ahí yo creo que fue que como que just wrap me in. Yo tuve como un sueño visión, porque obvio, quizás uno se duerme, ¿verdad? Cuando está orando. Sí Whatever, pasa. ¿verdad? So, y me recuerdo que en una oración, quizás durmiendo, quizás visión, no le puedo decir, oh, fue una visión despierta, porque en realidad no sé. Pero me recuerdo que cuando estaba ahí orando, sentí como que subí un cielo, otro cielo, y como al tercer cielo. Yo como que me sentí en las nubes. Y cuando llegué como en una casa y entré por una puerta y vi al fondo una persona atada con muchas cadenas y una luz de otro lado, que era como en una forma, como puedo decir como Jesús. Y cuando yo entré a la casa y vi a esa persona como atada, empecé como a desatar a esa persona, desatarla. Y se pudo como liberar. Entonces, como que ese brillo, que era como en forma de persona, se acercó y yo me veía como hincada, como, y llorando, sintiéndome como inmerecedora, como like, I don't deserve to be here. I know I don't deserve to feel this, what I'm feeling now. Like, y como que, ¡fum!, regresé. Y en eso yo sentí como que un llamado personal que el Señor me estaba haciendo, como que you're called for this, to be here, to liberate others, like He's liberated you. Wow, amen. Entonces, That's powerful. ahí cuando yo sentí como que wow. Y yo era joven, tenía como 14 años. Eso fue un encuentro profundo. Exacto, con el Señor. Y ahí yo tengo que decir que aunque mi mamá tremenda, me enseñó una mujer de oración, mi hermano también tremendo, me ayudó a crear como una disciplina, un poco fuerte, ¿verdad? Le decían, pero aún a pesar de eso, creo que el Señor, si no hubiera tenido un encuentro personal con el Señor, como que yo anhelaba, like, what is all of this, you know? Why is all of this? Yeah. No estuviera donde yo estoy Yeah. sin Sí. ese encuentro personal con el Señor. Ya, eso es un punto importante, algo importante que acabas de mencionar, porque muchas veces pensamos que simplemente porque estamos en los caminos, vamos a la iglesia, tenemos pastores y todo eso, que ya conocemos a Jesús. Uh-huh. Y podemos estar haciendo tantas cosas cristianas, ¿verdad? Uh-huh. Y asistiendo a la iglesia, evangelizando, muchas cosas,
pero esa relación es como personal. No hay de otra forma de uno acercarse a la presencia del Señor, porque podemos tener personas que nos guíen, como tú tuviste a tu hermano, a tu madre, y muchas personas se pueden identificar con esto, que tienen personas que son un fundamento como especial, importante, pero at the end of the day, si tú no tomas el tiempo de tú tener ese encuentro, de buscar el rostro del Señor, de tú conocerlo de verdad y entender qué es lo que Él quiere hacer contigo y dejar lo que Él haga, lo que Él quiera hacer, entonces no vamos a tener ese crecimiento espiritual. Y cuando no tenemos ese crecimiento y esa relación fuerte, uno puede flaquear fácilmente porque siempre van a haber, influencias negativas. Pero sí, creo que es importante reconocer eso, que esto es personal, no de tanto, que tengo padres espirituales o alguien que me está ayudando, no. La búsqueda, tenemos que dedicarle más búsqueda al Señor. Pero qué lindo que tu hermano fue un instrumento para ese crecimiento tuyo en tu adolescencia. Eso es tan bonito. Creo que necesitamos más eso en este tiempo. Porque I'm sure que cuando tú estabas creciendo, I mean, it was bad times too, but I feel like things get worse and worse con el tiempo. Y como que necesitamos más que los jóvenes entren más en lo del Señor, que haga como esa disciplina que tú dijiste, como wow, llegar de la escuela, ponerte a orar, like para muchos jóvenes se puede escuchar o no, pero I want to go home y tal vez prender la televisión o quiero hacer otras cosas, pero yo estoy segura que eso también te ayudó bastante a tú seguir ahora como adulta, ¿verdad? Tú tener esa disciplina de orar y cosas así. Porque es como dicen, crear una costumbre, es un ejercicio, right? En ese tiempo, si yo no oraba a esa hora, como que lo extrañaba, you know? So, como ir al gimnasio, sí, uno... Bueno, yo no voy al gimnasio, pero yo tampoco, yo he no te sientas mal. Yo he escuchado que se crea una costumbre que hábito. ya el cuerpo te lo pide, exacto. right? So, igual con el Señor. Creo, todo tiene su temporada, ¿verdad? Cuando uno es joven, tiene más tiempo. Sí. No tiene los hijos, ¿verdad? O un esposo, afanes. los afanes, aún el trabajo. Yo tenía a los 14 años un trabajito de babysitter, So, es como el tiempo perfecto de dedicarle y entregarse al Señor, because ya viene todo lo demás y es difícil. No es que es imposible, pero es difícil. Entonces, teniendo ese base aún en la juventud, ¿verdad? Es importante porque creo que uno va poniendo en su saco, right? Y, por ejemplo, alguien que quizás su juventud entera hizo ejercicio, comió bien, o whatever, no es que lo va a tirar por la ventana, pero su cuerpo es diferente, reacciona diferente, quizás se ve más fe, aunque no va al gimnasio ahora. ¿Pero por qué? Porque todos esos años invirtió en su cuerpo. Entonces creo que aún la mentalidad, ¿verdad? En ese tiempo era, you better pray. So maybe, but it worked. It worked for that time, esa temporada. When now it's like, wow, like maybe I haven't been able to pray, but I don't feel like, oh, you're a bad Christian, you're a bad daughter, you're bad because you didn't pray, but you have that you have that reserve. Like, no, I still know who I am in God. I still know who what I need to do, even if I didn't pray today. So I think that's important to know. Porque hay muchas falsas como incorrectas expectativas o perception or perspective maybe. Que if you don't do this, then God is not gonna look at you the same. He doesn't love you. Que ya no te ama, que no te va a bendecir. Yo pienso que todos tenemos nuestros propios afanes
And like you said, es diferente cuando uno es joven, ahora que uno adulto, que tiene hijos, que tiene tantas responsabilidades, de uno decir, déjame trancarme desde las 3 de la tarde hasta las 9 de la noche, Exactly. you know, like, wait, I have to feed my kids. Yeah. ¿Quién le va a cocinar? Entonces, es obvio que no podemos hacer eso, pero tampoco es que tenemos que sentirnos como que no estamos agradando a Dios. Yo pienso que si nosotros reflexionamos todos los días, ok, tal vez ayer tuve un día muy pesado, no pude, pero yo sé que lo tengo que hacer en algún momento. Déjame yo sacar el tiempo, porque donde veo que fallamos es cuando se vuelve un hábito de no hacerlo. Como I'm too busy, I'm too tired. And I know, no sé, a mí me ha pasado. You know, I've had weeks very exhausted, o enferma, y yo digo, wait, algo falta. Entonces, like catching yourself and bringing, you know, going back to that secret place, creo que es importante. Porque es una relación. Exacto. You know, es una relación. Y cuando uno no fomenta su relación, you're like, oh, wait a minute, algo anda mal. Sí. Porque eso es lo que Dios nos ha llamado a tener con Él, es una relación. Y no por obligación, sino porque uno anhela estar en la presencia con Él. Exactly. Sí. Sí, porque es como cuando tú tienes una relación con tu pareja o tu esposo. Es una relación de doble vía. Si una no habla, entonces, you know, la otra va a estar like hey, I'm here. Estoy aquí esperándote. So, sí, es definitivamente una relación de dos. ¿Y qué pasó algo en tu juventud que tú puedas decir como que was like a miracle, que tú puedas testificar como testimonio? No sé, algo grande o algo pequeño que tú puedas decir, eso fue Dios que lo hizo. Like, we know que God, obviously, you know, His mercy siempre está con uno, pero algo que tú puedas testificar en el día de hoy. He has done so much for me. For that, yeah. Si me pongo a hablar de todo de lo que Tiene una el lista, Señor, una lista muy grande. Yes, porque aún quizás lo más sencillo que alguien puede pensar que es un milagro para alguien, ¿verdad? Pero yo de verdad tengo que decirlo porque fue algo que marcó mi vida, que quizás algunos lo pueden en ese tiempo ver como una derrota. Perdón. Pero yo creo que Dios permite las cosas en nuestra vida, permite que nosotros a veces nos desviamos, permite que nosotros caigamos enfermos o que cometemos un quote unquote error, ¿verdad? Pero yo soy testimonio vivo de el Señor permite que uno entre en diferentes etapas de nuestra vida para la gloria y la honra de Él. Entonces, cuando yo era bien joven, después de tener tantas lindas experiencias con el Señor, que Él se mostró de esa forma, yo, después del segundo viaje misionero, me enamoré de alguien, de otro joven de la iglesia, y yo salí embarazada, bien joven, a los 16 años. Y yo pasé por mucho, ¿verdad? Como, para no decir nada como en un sentido negativo, pero las cosas no se manejaban cuando alguien fallaba, ¿verdad? En una iglesia, no se manejaban quizás como se maneja hoy o donde nosotros nos congregamos o pastoreamos o en otros lugares. Entonces, yo fui muy marcada no solo por quizás esa decisión que tomé, para no decirlo error, porque mi hija no fue un error, por la misma iglesia y gente que uno piensa que estaba supuesto a estar ahí por uno, sino señaló, divulgó como mi pecado estaba en público. Entonces eso como que me marcó y uno dice, pues Dios, ¿verdad? Entonces
Dios no me ama, Dios no me quiere, Dios permitió eso. porque uno ve que los demás cómo reaccionaron, pues entonces Dios también era así, ¿verdad? Entonces yo me desvié por unos años, por muchos años del camino, am, y viví mi vida muy descontrolada, muy descontrolada, ¿verdad? Y añadí al peso del pecado, porque uno tiene que ser honesto. En este caso, si Dios permite que uno pase por un proceso, pero uno a veces alarga el proceso, ¿verdad? Entonces uno fue añadiendo y añadiendo al peso del pecado sobre su vida, ¿verdad? Entonces se hace mucho más difícil de regresar a los caminos de Dios, porque ya, you start adding to your list, God, forgive me for this, ¿no? Entonces llegó un punto que yo dije, yo no me merezco el amor de Dios. Ya yo he pecado demasiado, ya yo soy una basura, soy muy sucia, he hecho demasiado delante de Dios. Y me sentí inmerecedora del amor de Dios por muchos años. Y ahí yo empecé a refugiarme en diferentes cosas. No sé si decirlo, pero muchas cosas bien feas, ¿verdad? Que uno dice, wow, ¿cómo el Señor me puede amar después de eso? ¿Cómo alguien me puede amar, ¿verdad? Después de eso. Y así me sentí por muchos años. Y yo sé que hablaste de un milagro, porque es un milagro que yo esté aquí sentada contigo, porque en realidad, como el enemigo quería engañarme en ese tiempo, como el Señor no me ama, como el Señor nunca me va a amar, como el Señor nunca me va a perdonar. Así yo vivía por muchos años, aún pensando que yo conocía del Señor. Wow. Y aún que me criaron de esa forma, ¿verdad? Que Dios es amor. Pero yo necesitaba otro encuentro con el Dios de amor, con el Dios de perdón, ¿verdad? Ahora yo he podido aconsejar o jóvenes o mujeres, etcétera, etcétera, con la base de que yo sé el Dios de amor, yo conozco el Dios de perdón, yo conozco el Dios que me ve, porque uno pasa por las cosas y es por otros, ¿verdad? Porque por muchos años yo dije, why did I have to go through that? Why did I have to live through all of that? Pero ahora es que yo veo el fruto de eso. Y me recuerdo que yo llegué a un punto que that's it. I hit rock bottom. Yo no podía dormir sin quizás con una sustancia para poder dormir. Ya yo no tenía paz. Yo le decía a mi mamá que viniera a orar a mi cuarto porque ya yo no podía. Yo sentía como los demonios entraban a mi cuarto y me atormentaban. Viví unos procesos bien fuertes para poder como romper todo eso. Solo Dios, ¿verdad? El mayor milagro, creo, en mi vida fue que Dios me rescató de donde yo estaba. Me recuerdo el día que decidí regresar a los caminos del Señor. Yo estaba fatal. Yo salí una noche con mis amistades y a tomar, a beber, ¿verdad? Y yo tuve un accidente de carro y yo no supe. Yo me desperté, fue en mi casa. Yo sé que chocamos. Creo que mi amiga llamó la grúa porque yo estaba manejando. La grúa nos dejó en la casa y yo me levanté. Fue en mi casa con un reguero. Yo estaba out. Y me recuerdo, me levanté de ahí y me hinqué
Y fue lloro, y porque yo vi el carro, vi mi condición, yo estaba supuesta a estar muerta. Wow. Yo no sé cómo yo salí viva. My car was total. It was a total loss. Y, y mi mamá, yo sé, ese mismo día que me dijo, Dios te libró de la muerte, Mm, porque mira cómo tú llegaste. yeah. Y yo me hinqué a orar y lloré y lloré y lloré. Y ese mismo fin de semana fui a, a la iglesia y me senté atrás. Y me recuerdo que alguien estaba cantando, no sé decirle quién, estaba cantando la adoración, Cristo yo te amo. Y ella, creo que fue ella, adorando, solo me salían las lágrimas ahí en el último banco. Y yo bajé la cabeza porque me sentía like, what am I doing here? Wow. ¿Qué es lo que yo hago aquí? Y después de tanto, yo no estoy supuesta a estar aquí. Um, y esa noche, yo ni sé cómo, pero sentí mi cuerpo que llegó al altar a recibir al Señor Wow. otra vez en mi vida. Y yo creo que eso fue el mayor milagro, de verdad que tengo que testificar, porque yo no estuviera aquí si Él no me hubiera enamorado de nuevo. Amen. Qué lindo testimonio. Yeah, it's wonderful to hear that. Like muchas personas seguramente han pasado por eso o están pasando por eso ahora mismo, que cometieron un error porque somos humanos y volvemos a las expectativas del evangelio. O tú no puedes Ujú, nunca cometer un error porque you have to walk a specific ujú, line y no es así. Vivimos en la carne y yo sé que ahora mismo para muchos que nos están escuchando, muchos jóvenes y muchas personas adultas, tal vez han cometido errores en su vida y se sienten como que no se merecen el amor de Dios, que tal vez Dios ya lo mira con otros ojos diferentes ujú. y tal vez tienen miedo o no, yo diría que miedo, to go back, to decirle, Ujú. here I am, perdóname, I want to start over. Y qué lindo escuchar que Dios es un Dios de milagro. He is. Y que no importa, él te saca del lodo, te limpia, te moldea, te hace una nueva criatura. So that's so beautiful. Y no todo pasa para decirle al público de una noche a A la la mañana. mañana, right? Because aunque yo me entregué otra vez al Señor, yo tuve mis años de proceso, de Mm, not that I'm in and out, pero that I struggled mhm, because I still struggle with the love of God. yeah. God still needed to teach me that um, His love is what keeps us here and keeps Right. us going, and that no importa lo que yo haga, no importa cuántas veces yo lo busque, no importa cuántas veces yo no lo busque, su amor es igual. No cambia. Yeah, so, y fue otros procesos que viví para aprender del perdón de verdad de Dios y su amor um, a mi vida, que no depende de mí, sino que Él me ama porque Él me ama. Exacto. Y no hay nada que yo pueda hacer o no hacer que cambie eso. Sí. Por eso yo siempre digo que la fidelidad de Dios es eterna, porque nosotros sí cambiamos. Ujú. Nosotros sí dejamos de buscarlo, de hablar con Él, de hacer tantas cosas, pero su fidelidad sobre nosotros es siempre. Like, Yeah. nunca, nunca cambia porque Dios no se mueve por emociones. Like I we know. do. Yes. Pero ¿qué consejo le puedes dar tal vez a una joven o any young adult or anyone in general que está mirando este episodio, que tal vez se ha sentido, se está sintiendo de esa manera, que han ya cometido muchos errores y se sienten con esa mochila and they're like, well, God doesn't love me or can't forgive me? No, lo primero es like, He does love you and He can forgive you. And He has. If you've repented um, and say, I can't do this on my own, then He got you, right? Pero yo sé que es difícil. Sí, Quizás el mejor consejo sería, don't give up. que no se Just rinda, no sí. se rinda. Um, por más difícil que se vea la situación o más lejos que se vea a Dios,
Tú no tienes que ir a una iglesia. Mi reencuentro fue en el mismo cuarto que él me dio mi experiencia. Wow. You know? So, no, yo no tuve que llegar a la iglesia. Ahora, yo llegué a la iglesia por formalidad, ¿verdad? Porque, let's be honest, uno no lo puede hacer solo a veces. Necesita un empuje. Por eso Dios nos dio comunidad, Sí. ¿verdad? Por eso nos congregamos. No porque Él no puede, porque Él lo puede todo. Pero después necesitamos la comunidad como para, hey, you know, you got this. Let's do this. Let's look for God together. You know? Sí. Pero mi reencuentro fue en mi intimidad con el Señor. So, no importa dónde esté usted ahora mismo, en cualquier lugar, en su carro, en su cuarto, en su trabajo, ahí Dios viene a nuestro socorro. Amén. Sí. You know? Él es omnipresente. Él está en todos los So, lugares. no importando dónde tú estás, ahora mismo quizás metiéndote una droga, Él todavía está ahí. You know? So, aún en otra nota, Él está ahí. Yo tuve experiencias que el otro día estaba comunicando a mi hija mayor, que yo digo, wow, aún no en mí, todos mis sentidos, el Señor me hablaba. Y yo sé que hay personas ahí que pasa lo mismo. Yo he estado en discoteca, yes, I have, okay, guys. Y yo de repente, you know how, como en las películas, como que se pone todo blurry Sí. y cae como un pensamiento. Sí, Eso sí. me pasó una Like vez. literally. Yeah, like literally. Me pasó una vez, yo estaba, quizás no en todos mis sentidos, estaba con unas amistades de la iglesia, que eran de la iglesia también. Y me mira una, como que todo todo se puso blurry, y me mira, reservo el nombre, pero oro por ella, que Dios venga a su encuentro. Amén. Y me miró y me dijo, what are we doing here? Wow. What are we doing here? Y nunca se me va a olvidar eso. Y cuando ella me lo dijo, this is right. What are we doing here? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Pero ella lo dijo. Ella lo dijo. Okay. No pero fue como que en tu mente. No. Oh. Todo like se puso blurry. Y solo, it was like ella y The yo. focus was Era, on her. yeah, era como Dios usándolo a ella, literalmente. Wow. Como el Espíritu Santo usándola a ella en ese momento. Y yo la miré y me like, what are we doing here? And I understood, like, lo que ella estaba diciendo. Like, we come from una búsqueda. Exacto. You know, we come from... Ustedes no son parte de ese Exacto, mundo. exacto. And I was like, wow. That's Y se it. fue el momento, Sí. right? Se fue el momento. No, pero, porque ya él dijo lo que tenía que exacto. decir. Pero así yo sé que hay personas que aún en su diario vivir o cuando salen, you know you don't belong. You know you don't belong. Y ese es Dios siempre inquietándote, haciéndote sentir su amor. Because He loves you. Él te ama y te quiere otra vez en su presencia. Entonces, no importa la condición que estés, no importa dónde estés, Él nos busca, ¿verdad? El que de verdad te ama a pesar de todas todo. tus imperfecciones. Yeah. Right? Y así es Dios con nosotros. Entonces, el consejo sería, solo reflexiona y ve. Dios te está llamando a cada rato, en cada situación. Regresa o busca el lugar donde tú sabes que lo dejaste. Amen. Porque a veces nosotros... si lo dejaste en el closet exacto, o en la gaveta. tú sabes dónde lo dejaste. Y si sientes que no lo puedes hacer solo o sola, Dios pone a las personas Amén. indicadas. Él tiene el equipo que te va a estar esperando para ayudarte. Y las estrategias también. Uh-huh. Sí, porque cuando uno está
como turbado su mente con tantas cosas que you're not seeing clearly lo que el Señor quiere decirte o que te está llamando, uno no ve las cosas bien, porque you're so caught up in your own world. Yep. Pero sí creo firmemente que Dios tiene sus estrategias, sea ya poner a personas que llegan a tu vida, para que te puedan ayudar, sea que te pongan en lugares donde, no pensaste que ibas a estar, pero Él siempre tiene he's like a step ahead siempre de nosotros. Sí, porque Él ve el mapa completo. Nosotros Exacto. solo vemos dónde estamos ahí. Just one little dot. Sí, así es. No, pero qué lindo, gracias por compartir eso. Y volviendo rápidamente, quería solamente mencionar que hay muchas personas que han tenido heridas de la iglesia en su juventud y eso lo ha marcado de una forma que se han decepcionado totalmente del evangelio, que no lo han motivado, I'm sure there's so many people ahora mismo que saben que tienen un llamado, saben que tienen un propósito, pero por algo que pasó en su juventud o con su familia, dicen no. ¿Para qué yo voy a volver si la iglesia es igual que el mundo? Me hicieron daño, me juzgaron, pero tenemos la oportunidad ahora de recordarle a las personas que al final del día fueron las personas que te hirieron si algo pasó, ¿verdad? They're humans, son humanas, y los humanos siempre van a cometer errores because no one's perfect, only God. Tenemos que centrarnos en Cristo. No fue Él. Sí, Él lo permitió por alguna razón, pero Él también puede restaurar los corazones. ¿Y qué te ayudó a ti a overlook that, a no como centrarte en eso y decir, no, I'm never going back? Que even when you hit rock bottom, que tú mencionaste eso, ¿qué te ayudó a no pensar en la gente que tal vez no te apoyaron y seguir diciendo, no, yo necesito de Dios? No, es que se basa otra vez en mi relación con Dios y mi encuentro. Aunque por muchos años lo tenía lejos, right? Como quien dice, lejos. Pero fue un proceso, es un proceso. La gente, aunque uno dice, oh, no necesito a nadie, tengo a Dios, o a mí no me importa que me hagan whatever, it's a lie. Uno siente. No, y eso le duele, claro. Eso duele. Entonces, fui marcada por la iglesia, como hay muchos. Y como tú dijiste, que somos humanos, ¿verdad? Entonces, yo he podido entender ya después de los años que algunas personas han dicho cosas así y me queda, it resonates with me, es que everybody's living their life for the first time, right? Todo el mundo está viviendo su vida por primera vez. Y en nuestra ignorancia, en la ignorancia de ellos, en no saber cómo manejar situaciones, en no saber, quizás ellos mismos estaban todavía conociendo quién era Dios, ¿verdad? Entonces, hay que tener misericordia. Amen, yeah, y perdón. Queremos misericordia de parte de Dios. Exacto. Entonces, quizás en esos momentos uno no se siente que debe de tener misericordia por los errores de los demás. Pero en sí es así. Sí. Yo no los culpo. Yo creo que en su ignorancia, en pensando que esa era la mejor forma, lo hicieron, ¿verdad? Aun cuando aquellos que son padres o madres, right? Esa es nuestra primera vez. Yo he tenido que pedirle perdón a mi hija mayor y decirle, hey, I was learning. I'm sorry. I made a lot of mistakes with you. They always say your first is your trial. Yeah, is your trial run. Sorry. Entonces, exactly. Entonces, igual, la iglesia, los pastores, estamos aprendiendo también. Sí, Nosotros aprendemos de nuestros errores. Hay cosas que hace 6 años, quizás el pastor y yo hacíamos diferentes
cosas que marcaron a otros y no supimos, right? Y que hemos madurado en el proceso. Igual, donde quiera que alguien ha ido, ellos también quizás estaban aprendiendo, Sí. trial and error. No es un reflejo de quién uno es, y eso es lo importante, Sí. ¿verdad? Los errores de los demás no tienen que ver contigo. Te marcaron, yes, ok, yes, te marcaron, pero tú sigues siendo quien tú eres para Dios y en Dios y lo que Él te ha llamado a hacer, a pesar de lo demás a tu alrededor. You are accountable for what God has placed in you, and Yeah. what you were destined to do in this world. You are accountable for it. So stop blaming people, Sí. okay? Because it's between you and God. No, eso, that's very true. Pero no lo vemos así, ese es el No, problema. no, porque él, porque la iglesia, porque Sí. los pastores, porque fulana, Y, porque sé yo y qué. es más fácil Ujú. a señalar a otro que decir, espérate, déjame yo be accountable. Porque mi relación es individual y personal con Dios. Aún que me estén haciendo daño o que me han hecho daño, déjame yo perdonar and move on with my path with Christ. Yeah, because you forgive for yourself, Yeah. not for others. Yeah. And creo No, que... but you do have to forgive others. No, but I mean... Even if you're not like... What I'm trying to say is that te va a tocar en la vida cuando te pase eso, perdonar a otras personas. Aunque sabemos y Dios sabe que it wasn't your fault. Exactly, yeah. Pero para tú no cargar con esa mochila de que, the hurt, the betrayal, esto y lo otro, you have to forgive so you can recibir esa paz que el Señor te quiere entregar para que puedas seguir caminando, porque no vas a poder seguir caminando y desarrollarte como Dios quiere hacerlo si tú todavía estás centrada en lo que pasó. That's what I'm trying to say. Yeah, yo he visto y lo viví. It's a woe is me mentality. Como me tengan pena a mí, porque me hicieron esto. Y mira, no estoy diciendo que no te dolió o no me dolió, ni que no es difícil overcome it. Claro que no, es difícil. Es difícil. Pero una cosa que siempre digo es, yo no tengo control sobre nadie, ni las acciones, emociones, los pensamientos, no lo tengo. Pero sí, Dios me puede dar las herramientas para yo reaccionar diferente, pensar diferente, cambiar mi persona, ¿verdad? Porque aún trato de hacerlo como con mis hijos o con cualquier persona que estoy tratando de aconsejar, que dice, no, pero es porque fulano me hizo eso y yo estoy así. No, tú te sientes así porque tú dejas que fulano y fulana que te dijeron o que hicieron cambie tu estado emocional. You need to control your emotions. It's not their fault that I can't control my emotions. I don't know si estoy making sense, lo que dices, right? sí. Entonces, queremos culpar a los demás por nuestras acciones, pero yo no tengo el control de las acciones de los demás, pero sí puedo tenerla con los míos, porque Dios nos ha dado el dominio propio. Sí. Si nosotros lo pedimos, Señor, I need, porque sometimes we need it, ¿verdad? Porque hay gente que nos Siempre, saca. todos los días. Yeah. Pero la realidad del caso es que a pesar de lo que te hicieron o lo que te hacen, tú tienes el control. De cómo reaccionas Yes, a tú tienes lo que que tomar el control. No le des el control a otro. Sí. Because tú te haces la víctima. Sí. No dejes que lo que otros te han hecho o te hacen es cambiar quién tú eres en tu esencia. Wow, amen to that. Sí. Y es difícil, pero no imposible. Exacto, es difícil. Pero... Sí, es difícil. Yo he pasado por situaciones donde también me han herido en el evangelio y me han hecho cosas que es difícil, pero yo puedo testificar que Dios, en medio de lo que me pasó, me procesó. Él dijo, llora. Todo lo que tú tengas que llorar. Llora, desahógate. Pero it was like, then, after that, como fue un proceso, ya, es tiempo ahora de perdonar. Y él me puso, literal, a abrir mi boca delante de la persona y pedí perdón. So, la humillación. Y son cosas que
tú dices, no, pero I've heard people, no, yo no voy a perdonar. Pero cuando Dios te está diciendo algo, you need to be obedient. Ujú. Y tú sabes, es difícil, pero No, y liberarte. ya, Y no, y liberarte. que cuando uno lo hace, uno siente paz. You're like, wow, en mi caso, Ujú. yo sentí paz. I'm like, wow. Pero if I would have known sooner, Exactly. lo hubiera hecho antes. Pero sí, uno se libera, uno ya ve la cosa diferente. Ujú. Porque en vez de tú hacerte la víctima, o no, porque lo que me hicieron, después no, I was praying for that person. Dios mío, trabaja con esa persona. Dios mío, libera a esa persona también. Sana su corazón. Ya tú sanaste el mío, you know. Que si viene a donde mí, yo lo abrazo a esa persona, lo que sea, I want you to do the same con esa persona. Uno ve la cosa con un perspective diferente y creo que es una bendición. Claro. Eh, me recuerda a una prédica, no sé si tú estabas ahí, pero que hablé de la amargura. Y siempre se me va a quedar el dicho que yo cuando estaba estudiando, yo lo vi, que cuando uno no perdona y aguanta todo eso, ¿verdad? Es como eh, uno mismo bebiéndose un veneno y esperando que la otra persona muera, ¿right? Entonces Pero uno se lo está tomando. exacto. Esa persona, mire, uno está aquí frustrado, ¿verdad? Y esa persona está viviendo su vida de lo más Normal. bien. Quizá ni se le recuerda Sí. lo que hizo. Y uno de que llorando con la almohada Exacto. todavía. Exactly. So, It's pero just best tampoco to no let le it dé el go. veneno a la, No, no, claro que no. pero ya hay poder en letting go y perdonar. Sí. Uno no puede aguantar eso porque se está haciendo uno mismo el daño y nunca vas a crecer a la magnitud que el Señor quiere que uno Exacto. crezca. Sí, You're holding yourself back. Yes. Siempre lo he dicho, el estancamiento espiritual, la mayoría de veces por eso, because hay una falta de perdón, hay algo que todavía estamos agarrando y no lo hemos dejado ir. So Dios is like, I want to do stuff with you, pero you need to let it go. Yeah. Yeah. No, but yeah. That was a good a good conversation there. Yeah, pero gracias por compartir todo eso. Ya sabemos un poco like de tu niñez, adolescencia. ¿Cómo fue tu llamado? Like háblame ahora de la pastora Laura. Like how did We you have time? Yeah, one more hour. I know. Pero ¿cómo llegaste a donde estás ahora? Like how was your llamado, todo eso? Like, tell me more. Bueno, we'll be here all day. I know. Honestamente, creo que, como yo dije al principio, mi encuentro con el Señor, uno de ellos, ¿verdad? Que liberando como los cautivos y todo eso, right? Juega parte de eso. También, como en las misiones, en otro tiempo podemos hablar, y como yo conocí a mi esposo, fue trabajando en las misiones. Otro episodio. Yes, que lo encontré en misiones, trabajando para Dios. Aquellos que quieren esposo, esposa, tiene que estar trabajando para Dios, porque Dios no le da nada a gente vaga, ¿ok? Ay, tiene que estar trabajando. Ese otro. Eso no fue una puya. No, eso es una conferencia de jóvenes ahí, porque no tienen trabajo, no quieren estar trabajando, no tienen nada y como Dios te va a entregar. Exacto, porque tú necesitas. It's a helpmate, right? Pero en todo eso, el Señor me unió al pastor. No es que no tenga el llamado pastoral, porque obviamente si uno fue claramente como llamado y si somos unidos por Dios, pues entonces se convierte en el mío también. Exacto. Pero yo estaba renuente. Yo no quería. No. Ay. Eso quizás es otro episodio, pero... Bueno, ya vamos por 12 episodios. Dios yo pasé un proceso por un año después de mi última niña.
y Dios, ¿verdad? Fue ahí y ahí, hasta que eh, se hizo a través del pastor, mi esposo, que tremendo hombre de Dios, honestamente. Dios lo ha usado muchas veces en mi vida para impulsar el llamado del Señor en mi vida. Entonces, que Dios bendiga su vida y lo cuide, Amen. donde quiera que Bendiciones, esté. pastor. Pero honestamente fue un empuje hacia ese llamado con él. Okay. Porque no le voy a decir que fue para hacerlo sola. Dios le bendiga a todos los que pueden hacerlo solo, ¿verdad? Pero creo que nuestro llamado es juntos. Como pareja, Claro. ayudándonos ambos. Y así lo he podido ver y como Dios se ha manifestado a través de los dos. Amén. Entonces, creo que mi llamado como pastora, es difícil decirlo aún así, fue conjunto con el de él. Okay. Yeah. Sí, pienso que siempre, porque he visto también muchos pastores que tienen el llamado y tal vez la esposa no, ¿verdad? Pero aún así, la esposa siempre es como la columna. La esposa siempre es la persona que está ahí ayudándolo, su ayuda idónea, porque eso dice la palabra, ¿no? El Señor va a unir a dos personas para que juntos se ayuden y hagan las cosas que tienen que hacer en el Señor. Pero también es como el llamado de ustedes. El Señor tenía ya ese propósito de unir ese llamado junto para que ustedes pudieran florecer y hacer, caminar en la asignación, pero juntos. And I think that's beautiful. Eso bien lindo. Y quería preguntarte, yo sé que tal vez no quiere, I don't know if you want to leave it for the next episode, pero ¿qué es lo que... Yo sé que ningún llamado es fácil, me imagino. I mean, even just going on social media, I don't know how some people just do it just to do it, but even cuando uno habla algo, una palabra en las redes sociales, uno tiene que tener cuidado lo que uno está hablando. Es una responsabilidad, ¿verdad? Todo lo que se trata de Dios es una responsabilidad. So I could just never coger el teléfono y empezar a hablar simplemente cosas porque le debo ese respeto a Dios y uno tiene que tener cuidado porque vidas van a ser impactadas a través de la palabra que uno está hablando. Pero yo me imagino que el llamado de pastorado y lo que sea es difícil. ¿Tú tenías miedo tú sabías la responsabilidad que te esperaba? ¿Tú te sentías como miedo o te sentías como, no sé, como what were you thinking en ese entonces? Take a pause. What was I thinking? No, I'm just kidding. Take a rewind. What was I? No, I'm just kidding. Creo que en todo lo que Dios nos llama a hacer, you don't know what you're getting yourself into. Creo que uno aprende en el camino porque aunque uno vea, yo puedo ver a los demás, quizás tener amistades que son pastores o evangelistas o whatever, but cuando uno lo vive, it's a whole other ball game. Sí. You know, cuando uno vive, uno va viendo, oh, okay, esto es lo que es. You know? Realmente. Uno lo ve sí. a los demás, pero viviéndolo ya es diferente. Wow. Es como, ser madre. Uno puede ver a los demás que cogen su luchita, que no duermen, que tienen que tener los bebés encima, pero uno lo ve. Sí. Hasta que uno no lo siente, no lo viva, no lo, tiene su propia experiencia. Yes, like, you don't really know what it's all about. Y que cuando uno no tiene cuando uno tiene el bebé en el hospital, uno no le entrega un manual de que this is exactly, ya te pueden dar tips, pero uno va aprendiendo muchas cosas en el camino. Exactly. Con la ayuda de Dios, obviamente, porque hay personas que quieren hacer la cosa como no, Dios es que me dio fuerza a mí para yo soportar toda esa noche. Exactly. ¿Cómo uno lo hace? Exactly. Y es así. Uno se tiene que estar muy anclado en Dios para uno poder hacer lo mejor para Él, porque yo comparto, excuse me,
la idea con mi esposo en el sentido que siempre hemos dicho como que queremos darle lo mejor a Dios. Entonces, you can't just do whatever. Yeah. Entonces, para hacer lo mejor es qué es lo que tú quieres que yo haga. ¿Okay? Mm. Porque lo mejor no es lo que yo piensa que es lo mejor, sino lo que Él de verdad piense que es lo mejor. Hay muchos ministerios que hacen X cosa, pero para nosotros eso no es lo que Dios nos ha llamado a hacer. So uno tiene que siempre estar pendiente. ¿Qué es lo que Dios quiere que nosotros como ministerios, dejemos la marca? Like, what is it with us? Wow, tú acabas de decir algo muy importante, porque por eso no es bueno la comparación. O déjame yo hacer lo que los otros están haciendo en su ministerio, porque cada llamado es individual. So eso es importante reconocer y entender. No, espérate, es lo que Dios me está indicando que yo haga, no simplemente porque vi que fulano de tal está haciendo tal y tal cosa. We have to jump on board. Yeah, so that's important to know. No, y es difícil aún, como pastores, o voy a hablar por mí como pastora, yo no le voy a llenar expectativas a nadie, ¿verdad? Porque todo el mundo es diferente. Exacto. Entonces, a veces como pastora, voy a decir, porque como él no está aquí, voy a hablar por mí, la gente piensa que uno debe de ser de X forma. Y yo me he encontrado conmigo misma. Decir, no, yo soy quien yo soy. Dios me hizo como Él me hizo. Y guste a quien le guste o no, right? Yo tengo que ser quien Dios me ha llamado a ser. Y yo no puedo cambiar quién yo soy porque tengo un título de pastora. Maybe I'm not your typical pastora, but that's me. Así Dios me llamó, así Dios quiere usarme. Así yo he podido tener diferentes relaciones o impacto en la vida de los demás que quizás no encajo en la opinión de otros. Sí. Right? Pero para la opinión de Dios esa es la que me importa. Sí, no, that's good. Eso es algo que incluso anoche yo estaba hablando con una amiga y yo les comenté eso. No, porque estaban hablando comentando sobre una prédica de una predicadora y que was so good y esto. Y mucha gente critican, porque siempre va a haber los criticones. Y yo les comentaba que no todos los pastores van a encajar con todo el mundo. Van a haber pastores que la prédica de ellos van a impactar tu vida, ¿verdad? Dios te va a ministrar a través de ellos, pero tal vez yo la vea y no me hizo nada. Pero es como entender que todo el mundo tiene su propia unción, su propio llamado y su asignación de parte de Dios. La forma que tú eres tal vez no va a encajar con todos, pero sí va a encajar con muchos. Y Dios va a poner a esa persona en la vida de ustedes como pastores, ¿verdad? En su iglesia como ministerio, para que ustedes ayuden a las personas que Dios va a poner en esa iglesia. Amén. Amen. So that's good que tú dijiste eso también de no cambiar como tú eres. Porque sí hay una expectativa muy como fuerte, yo diría, sobre los pastores, que tienen que hacer una forma. Y si tal vez venga un pastor, no sé, de vacaciones. Oh, pero están de vacaciones. Like, hello, you guys are humans. Y que, how dare you? Sí, ven acá. Hay que ponerlo en disciplina. So, hay muchas como expectativas que no debería el pueblo tener. I know. Y más importante, creo que siempre lo van a tener, sí. Right? And everywhere you go, siempre lo van a tener, pero lo importante es saber quién uno es en Dios, saber qué porta para Dios y la expectativa de los demás ya no importa. Cuando el centro es Jesús, cuando el centro es lo que estamos haciendo, then everyone can be like, porque es fácil señalar. Claro. Y comentar y criticar cuando no eres tú. ¿A dónde fue que hicimos esa actividad? Fue en la iglesia, right? Putting on someone else's shoes. Yes, sí, sí. Del olir, la cosa del glitter. Sí, hicimos una actividad que es real. Cuando tú te quitas tu zapato,
y te pones el zapato de otro, tú vas a ver que o te queda chiquito o te queda grande. O si te queda, no te gusta como se ve. El color no va contigo. Exacto, porque no es tu zapato. Ujú. Y alguna vez cuando te pones el zapato de otra persona y te queda tan apretado, it's like, yeah, that's what they go through. Like, you know, tú nunca puedes comparar, ni juzgar, ni criticar, porque tú no estás caminando Ujú. en su caminar, you know. And it's like so many things that people deal with on a daily basis. Yeah, and they haven't lived your life. Yeah. You know, everybody has their story. Yeah. Everybody has their Todos story. tenemos un pasado, tenemos nuestro testimonio, nuestra historia, todos tenemos nuestras luchas, batallas, no importa. You know, ustedes como pastores tienen sus propias luchas, me imagino, días de diferentes cosas. So, tenemos que ser más sensibles, yo pienso, pueblo de Dios, en ese, like in that topic, Ujú. en ese tema de juzgar simplemente porque tienen un título de pastor, sino que no, son humanos, Dios lo usa, pero tenemos que entender que, you know, son sensibles también. No, y somos personas. Yeah. You We're know, not a robot. yeah. Yo no nací and my birth certificate doesn't say Pastora Laura, you know. Dije, It says Pastora Laura. Laura was born at Yeah, this- exactly. No, it says Laura. It's just me. Yeah, no. But thank you so much for compartiendo tantas cosas. I know. Thank you for having me here. So, aparte de pastora, ¿hay algo más oh, tú eres adoradora? Hello, no hablamos de eso. Eres una adoradora para el Señor. Ese será otro episodio. I know. I know. Ileana's around there. Dije que quería. Ay, Dios. No, Muchas cosas que el Señor te ha ha entregado permitido. y ha permitido en tu vida. ¿Y cómo te sientes de todas las cosas que Dios te ha entregado? Y te seguirá entregando, me imagino, right? Bueno, eso es. Dije, the show continues. I know. Sometimes I'm like, don't trust me too much. Just take it slow. Pero yo me siento bien. Y vuelvo y repito, aun cuando tengo la oportunidad de adorar al Señor, me siento con tanto agradecimiento que tengo que humillarme. Yo soy una llorona, yo lloro all the time. The presence of God, I just cry, porque me siento como que no merezco todo lo que el Señor ha permitido en mi vida, en realidad. Wow. Y cuando Él me permite como adorarlo a Él, ahí es donde yo reconozco de verdad, like, wow, es verdad. Yo no estuviera aquí sin Él. Y una adoración, ¿verdad? Uno adora en el altar, pero es más de ahí. Es un compromiso de una vida de adoración, porque uno tiene que poder estar ahí adorando, pero también poder ser un vaso para que fluya a través de uno la adoración, para que el pueblo pueda conectar. Es un compromiso tremendo. Wow. Entonces me siento como un poco, like, no me gusta hablar mucho porque no soy yo, es Dios. Amén. Él ha permitido, Él me ha entregado estas cosas. No sé por qué, porque Él le plació. Wow. Porque Él confía en ti, porque eres... Not too much. No, pero qué lindo que Dios te ha elegido para tantas cosas que pueden ministrar a tantas vidas a través de la prédica, a través de la adoración, a través de lo que ustedes hacen en el ministerio. That's wonderful to be trusted by God. Espero siempre poder estar ahí, poder llenar la expectativa de Él, ¿verdad? Eso es lo más importante. Sí. Creo que nunca vamos a llenar sus expectativas like perfecto. No. Porque volvemos a lo mismo, no somos perfectos, pero de levantarnos todos los días y decir, heme aquí, yo estoy dispuesta. And I think eso es lo que hace la diferencia. Sí. Reconociendo que tú no lo puedes. You never will. Yeah. You never will be able to do it without Him. Yeah. And He wants you to know that exactly. So si nos levantamos un día y no reconocemos eso, revísate. Sí. Okay, No, because it's not you. Puedo, no, it's not you. Sí. It never will be you. It never was you.
because in 1 second te quita todo. Sí, sí. Por eso yo hablaba algo similar con alguien de que uno tiene nervio, sea que tú vayas a predicar o even here on a podcast, tú sabes, en cualquier cosa de Dios que tú estés haciendo, que sea delante de la gente, you're always going to feel nervous. No sé si te pasa cuando vas a adorar. Siempre. Pero es por eso, porque Dios quiere recordarte que it's not you. Tú necesitas el poder de Dios, su mano sobre ti. Necesitas que el Espíritu Santo te acompañe, literal, para tú poder fluir, sea en la prédica, en la adoración, sea en lo que sea que tú estés haciendo para el Señor. Y a mí me ha pasado, I'm like, Dios mío, mira, I'm shaking. Pero llévate todo, llévatelo. Y I trust him. Y me ha pasado que I'm like, oh, mira, you know. Pero it's beautiful to know que nosotros dependemos de él. Amen. Que sin él no somos nada ni nadie. Así es. Amen. Oh, this has been so great. I had fun. I was nervous. Pero ve, Dios tomó el control. Exacto. Como él siempre lo hace. ¿Qué consejo, ya para finalizar con esto, qué consejo tú le darías a todas las personas que tal vez han tenido como Dios lo está llamando? Han tenido un encuentro con el Señor, Dios lo está llamando, sea para pastora o para adoración, lo que sea, y como que están luchando con eso. ¿Qué tú le aconsejarías? Bueno, depende de la lucha, right? Porque diferente, quizá puede ser con uno mismo, con qué dirán, con si puedo o no puedo, right? Pero al final, como acabamos de decir, you're probably right. Tú no lo puedes. Crear una confianza en Dios, que si Él es el que te está llamando, Él te va a respaldar. Él es el que puede. Amén. Uno no puede. Entonces, todo tiene sus temores, todo tiene sus dolores de cabeza, todo tiene sus retos. No va a ser fácil, pero mejor enfócate en el vacío o la tristeza que sentirás si no haces lo que el Señor te está mandando a hacer. Amen. Wow. Yeah, that's deep. That was short, but that was deep. Concise. Yes, thank you. Muchas gracias, Pastora Laura, por su tiempo, porque sé que eres una persona súper ocupada, multifacética. Sí. Tendremos otro episodio aquí que yo sé que también va a ser de mucha bendición, pero gracias por compartir un poquito sobre su familia, su background, su pasado, que yo sé que a alguien esta palabra de hoy le va a tocar y va a ser de mucha bendición. Así que gracias por estar con nosotros en este día. No se olviden de comentar, decir hello y también compartir con más personas, y nos veremos aquí entre cielo y tierra en el próximo episodio. Shalom. Adiós. Adiós. Oh, I was looking over there. I don't know where to look.